Muy buenas. La actual presentación se estará hablando acerca del COMPES 3315, misma que se estará realizando por los estudiantes Osiris Castillo y Eric Charris de la Universidad Simón Bolívar, sección Barranquilla. Nuestro principal objetivo al realizar este estudio es conocer la razón por la cual resulta atractivo invertir en el puerto de Barranquilla. Debemos de saber que los COMPES, o al menos este COMPES, se entrega con el fin de planear de manera estratégica inversiones prioritarias para el desarrollo de las principales zonas portuarias colombianas, con el fin de tener un sistema portuario mucho más competitivo ante los diversos productos que están ingresando al comercio internacional del país. Ya sabiendo esto, nos introducimos a la introducción, valga la redundancia, ante la modificación del Estatuto de Puertos, es decir, cuando se encargaba de ser, cuando era público, era manejado por Colpuertos. Luego de eso, se estableció la privatización, es decir, la entrega a las sociedades portuarias regionales por un lapso de 20 años. El proceso de privatización dio paso a la creación de entidades regionales para operar y administrar los sistemas operarios, haciendo más dinámico las mismas operaciones porque anteriormente se utilizaban equipos obsoletos, tenían mala eficiencia y problemas financieros con sus operaciones cotidianas. Entre las reglas establecidas era que el ingreso recibido, o al menos la parte de impuesto, era un 80% para la nación y un 20% para el municipio o ciudad en que se encuentra el puerto. Esto se hace por el goce de forma temporal de las playas, terrenos de bajamar, en las que se están haciendo las operaciones portuarias. La ley 856 del 2003 dice que los recursos recibidos por la presentación de áreas serán transferidos al Instituto Nacional de Vías, es decir, INVÍAS, con los propósitos de usarlos en la optimización de las actividades portuarias por medio de los programas que se enfocarían en dragado de mantenimiento y profundización de canales de acceso, construcción y mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de acceso, diseño y construcción y rehabilitación de mantenimiento de las vías, acceso terrenos, férreos y acuáticos. También las obras de impacto ambientales generadas por las actividades portuarias. Muy bien, para proseguir, según el COMPES existe un nivel de comercio y este se mide a través de la eficiencia que tengan los puertos al realizar sus actividades de comercialización. El nivel de tráfico depende principalmente de una ubicación estratégica y la disponibilidad de equipos que existan en el puerto, las condiciones del ambiente natural, es decir, lo que tiene que ver con los recursos hidráulicos y en sí de la tierra, y la cercanía que tengan los puertos a las rutas de comercio internacional. Sin embargo, también debe existir un equilibrio entre la cantidad de carga que entra y sale del puerto. Ya que el transporte marítimo es el más usado para el comercio internacional, existe una evolución del tráfico ligada directamente al comercio exterior del país que ha sido impulsada en la última década. Se sigue avanzando en las negociaciones que se realizaron con otros países a lo largo de esta última década, por lo que para el año 2003, que es el año en el que salió el COMPES 3315, estaba previsto un crecimiento del comercio exterior del 12%. Sobre los recaudos de contraprestación que para el 2003 estaban recibiendo la nación, no eran suficientes para satisfacer la demanda de infraestructura marítima o terrestre que se necesitan los puertos para que las actividades fuesen eficientes, por lo que las zonas portuarias se debieron permitir utilizar la totalidad de los recursos de contraprestación para poder invertir en las necesidades que para ese entonces tenía el puerto. Sobre las políticas de inversiones se tocan dos puntos precisos que son el contexto portuario en Colombia y las sociedades regionales portuarias.
Hasta hacia la fecha que se creó el COMPES, Colombia contaba con 200 puertos. La eficiencia de un puerto está estrechamente relacionada con tres factores específicos, los cuales son infraestructura, equipos y logística. El funcionamiento de uno de estos tres aspectos genera efectos sobre el desarrollo de otros, por lo que debe existir un trabajo continuo y proporcionado en cada uno de estos aspectos. Sobre las sociedades portuarias regionales, se puede decir que en ese entonces se indicaron niveles de utilización que cubrieron las expectativas del comercio exterior, es decir, que una eficiencia y una competitividad en el ámbito nacional e internacional. Sin embargo, para que esto fluyera de manera correcta, se necesitaba realizar una planificación sectorial con inversiones estratégicas para promover eficiencia y competitividad. Bueno, mirando las inversiones públicas que realiza las zonas portuarias deben ser determinadas por las expectativas de crecimiento de tráfico portuario. Por ello, INVIA priorizará las ejecuciones de las obras según la Ley 856 del 2003. Dichas obras siempre deben ir enfocadas al crecimiento en el tráfico portuario, dando como objetivo la fomentación de las actividades comerciales. Aquí podemos observar la gráfica recuperada de la evaluación sobre las inversiones públicas que realiza la zona portuaria deben estar determinadas por las expectativas del crecimiento de tráfico portuario. Por ello, Envía priorizará las ejecuciones de las obras según la Ley 856 del 2003. Dichas obras siempre deben ir enfocadas al crecimiento en el tráfico portuario, dado como objetivo la fomentación de las actividades del comercio internacional. En la siguiente gráfica, recuperada de la evaluación sobre las concepciones sobre la infraestructura portuaria en Colombia, podemos ver cómo ha ido avanzando las inversiones portuarias desde el 2001 al 2010, teniendo el mayor pico en el 2009. Sobre la zona portuaria de Barranquilla se rescata sobre todo que Invías y el Ministerio de Transporte establecieron una prioridad hacia los canales de acceso a los puertos. El puerto de Barranquilla debe tener su acceso al río Magdalena y se requieren obras hidráulicas para mantener la navegabilidad de los buques que normalmente transcurren en dicho puerto, por lo que se deberían realizar obras en bocas de ceniza, específicamente un dique guía, un dique cierre y un eslopón. Todo esto con el fin de aumentar la profundidad de los canales de acceso para hacer factible el uso de los buques de mayor tamaño y capacidad. Entre los principales avances que ha tenido el comercio exterior en Barranquilla, bueno, con respecto a los avances. Sobre los avances que existen actualmente, de acuerdo a la proyección del COMPES 3315, se destacan sobre todo la reconstrucción del puente Pumarejo. Se recalca que desde que inició el puente Pumarejo, por su mala infraestructura, hubo un golpe crítico para el transporte marítimo que pasaba sobre y debajo de este. Por ello, actualmente el puente Pumarejo se considera como uno de los proyectos más importantes de la infraestructura vial del país. El puente contará con 6 carriles, una longitud de tramo de 800 metros y una distancia total de 2.133 metros, que lo convierten en el más largo de Colombia y uno de los puentes más anchos del continente. Dicho puente, según Ángela Orozco, la ministra de Transporte del país, dice que el puente estará listo antes del 31 de diciembre del presente año. Sobre los sucesos relacionados con las obras en Bocas de Ceniza, el gerente del superpuerto de Bocas de Ceniza, Rodney Castro, declaró que se realizará una inversión que tendrá como primera fase del proyecto unos 500 millones de dólares, en el cual se ejecutarán obras de romper olas, dragado y rellenos. También existe una inversión de 870 millones de dólares invertido en el puerto de Bocas de Ceniza, para de esta manera convertirlo en un
puerto multipropósitos. Para finalizar, se procede con las conclusiones. Se saca a colocación lo que tiene que ver con el desarrollo de la nación relacionado con el tema en estudio. Se destacan principalmente tres aspectos fundamentales, los cuales son la reducción del desempleo, debido a que en cuanto más se agrandan los puertos, infraestructura y todos los procesos de logística y comercialización que en él se presenten, existen más cupos de trabajo para las personas que se encuentran desempleadas. Los mejores niveles de competitividad debido al PIB, es decir, la producción que tiene el país. Esto debido a la mercancía que entra, que debe ser transformada, procesada, o la materia prima que se transforma para ser comercializada. La inversión extranjera directa, que pues es la inversión que realizan los países extranjeros en el país, y que igualmente ayuda a que haya un incremento de los niveles de empleo y de competitividad y desarrollo en la nación. Y el mayor acceso a los mercados internacionales, pues en cuanto se agrandan los niveles de comercialización, es decir, comercio exterior, el acceso a los mercados es más fácil y amplio. Y los mayores ingresos, pues cuanto más hayan procesos de importación y exportación, sobre todo exportación, el país recibirá mayores ingresos, lo que hará que se reduzca la brecha que existe en el déficit de la balanza comercial de la nación. En relación con la carrera de Comercio y Negocios Internacionales, podemos decir que este estudio está muy relacionado, ya que primero, al haber unos puertos mucho más eficientes, hacer la inversión al puerto de Barranquilla, para ser más específico, tendríamos unas mayores oportunidades de trabajo, ya que se estarían necesitando mucho más profesionales para realizar las labores cotidianas del puerto. También nos haría mucho más competitivos tanto como profesionales como países, ya que dispondríamos de mejores tecnologías a un a un presupuesto mucho más competitivo con los demás países. Bueno, me gustaría agradecer a las personas que han tomado el tiempo para ver este vídeo y espero que haya sido de su agrado.